Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con un problema de funciones, unos conceptos que son los conceptos de simetría, que es un concepto muy básico, pero muy importante a la hora de dibujar funciones que pueden ser simétricas, o bien par, o bien con simetría impar. Lo normal es que una función no sea simétrica, pero cuando una función es simétrica, digamos que nos arregla bastante la vida el saberlo para poder dibujarlo. ¿Qué es una función que tiene simetría par? Antes de empezar con estas fórmulas. Una función que tiene simetría par, decimos la que es igual a ambos lados del eje Y, es decir, sería esta función. Esa función sería una función simetría par. Es decir, si doblamos por el eje Y, nos encontramos lo mismo. ¿Qué es una función que tiene simetría impar? Bueno, esta función es un poquito más complicada de dibujar, pero vamos a verlo. Es una función que sería de este estilo. Vamos a ver, imaginaos. Vale. Es decir, si yo cojo, vamos a ver, este es el eje X y este es el eje Y. Si yo doblo esto por el eje Y, me encontraría esto, ¿lo veis? Me encontraría esto. Si esto lo doblo por el eje Y. Bueno, pues imaginaos que ahora doblo el folio, vosotros lo podéis hacer con el folio, con la pizarra no, que la estropeo. Si doblo el folio por el eje X, resulta que esta línea sería esta. ¿Lo veis? Es decir, una simetría en el eje, respecto al eje Y es par cuando toma los mismos valores a ambos lados. Y una simetría respecto al eje Y es impar cuando toma valores del mismo valor absoluto, pero de distinto signo. Yo lo veo muy bien haciendo esto, ¿no? Doblamos respecto al eje Y, entonces esto sería esto. Volvemos a doblar respecto al eje X y obtendríamos eso. Bueno, vamos a dejarnos de rollos y vamos a ver cómo hacemos esto matemáticamente. Para que una función tenga simetría par, se debe cumplir que f de x es igual a f de menos x. Y para que esa simetría impar es que menos f de x es igual a f de menos x. Pero a mí me gusta más transformar esta fórmula en esta, pasando este signo menos aquí, ¿lo veis? Y me quedaría f de x igual a menos f de menos x. Bueno, pues vamos a ver si estos tres ejemplos que he puesto aquí tienen simetría par, impar o no tienen. Entonces, tenemos f de x. Bueno, pues vamos a calcular f de menos x. Es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Donde aparece la x, poner menos x. Donde aparece la x, pongo menos x. Lo vemos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué valor me va a quedar? Cuando elevo un signo menos a un exponente par, el resultado que me queda es un resultado positivo, ¿no? Lo vemos, menos x a la cuarta sería menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Como lo multiplico por sí mismo 4 veces, menos por menos más, por menos menos, y otra vez por menos más. Siempre lo hacemos a un exponente par. Con lo cual esto nos quedaría 3x a la cuarta. Seguimos. Menos x al cuadrado, pues va a quedar x al cuadrado, por lo mismo, porque son exponentes pares. Pero me quedaría menos 3. ¿Qué ocurre con f de x, que es lo que tenía aquí, y f de menos x? F de x y f de menos x son iguales, ¿no? Lo vemos, ¿no? Tenemos que f de x igual a f de menos x. Con lo cual se cumple que esto tiene simetría par. Bien, ¿no? Vamos a pasar a ver esta. Vamos a hacer f de menos x. Sería 3 por menos x al cubo menos x. Es decir, donde aparece la x, igual que hemos hecho aquí, lo mismo. Donde aparece la x tengo que poner menos x. Lo vemos, ¿no? Bien, esto quedaría de la siguiente forma. Como esto lo elevo a un exponente impar, el signo menos no se va a ir, va a seguir, ¿no? Con lo cual esto me va a quedar menos 3x al cubo. Lo vemos, ¿no? Como aquí tengo menos menos, esto va a quedar más x. Entonces, ¿qué ocurre? ¿F de x es igual a f de menos x? Vemos que no, con lo cual no tiene simetría par. Podemos poner que f de x es distinto de f de menos x, con lo cual esto no tiene simetría par. Vamos a ver si tiene simetría impar. ¿Por qué me gusta a mí más esta fórmula? Porque fijaos, ya que tengo esto, pues directamente pongo este signo menos aquí, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Menos f de menos x, que sería poner el signo menos delante, ¿no? Sería menos 3x cubo más x, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Esto es menos f de menos x, ¿eh? ¿Vale?
Entonces, menos con menos me va a quedar más. Ya lo estáis viendo, ¿no? 3x cubo. Menos con más me queda menos. ¿Qué ocurre ahora? Que f de x es igual a menos f de menos x. Lo vemos, ¿no? Con lo cual, ¿qué vamos a tener aquí? Si f de x es igual a menos f de menos x, lo que tenemos esto es que es simetría impar. Bueno, una es simetría par, otra es simetría impar. Vamos a ver que nos encontramos con la última. Bueno, pues hacemos lo mismo, hacemos f de menos x y sustituimos. Sustituimos x por menos x. Entonces, ¿qué me va a quedar con f de menos x? Esto, como está elevado a un exponente par, se va a convertir en más, ¿no? Va a quedar 3x cuadrado. Menos 8 menos x, por menos x eso va a quedar más 8x, ¿no? Y esto va a ser más 2. ¿Qué ocurre con f de x y f de menos x? ¿Son iguales? Por poco, que es lo que suele ocurrir en este tipo de funciones, que son funciones polinómicas, por un signo, ¿no? Pero eso es lo justo para que en matemáticas digamos que no son iguales. Entonces decimos que f de x es distinto a f de menos x, con lo cual esto no tiene simetría par. Vamos a ver si tiene simetría impar. Para eso, una vez que tenemos f de menos x, hacemos menos f de menos x. Fijaos que parece complicado, pero es que es muy sencillo, ¿verdad? Luego cuando lo hagáis y lo practiquéis vais a ver que es muy sencillo. Pongo el signo menos delante. Entonces sería menos 3x cuadrado más 8x más 2. Estoy haciendo muy despacio, ¿no? Para que lo veamos. Entonces va a quedar que menos f de menos x me va a quedar menos 3x cuadrado menos 8x menos 2. ¿Qué ocurre con fx y menos f de menos x? ¿Son iguales? Pues tampoco, por cuestión de signos, pero no son iguales tampoco. Con lo cual digo que f de x es distinto también de menos f de menos x, con lo cual tampoco tiene simetría impar. Entonces, ¿qué ocurre? Una función que no tiene ni simetría par ni simetría impar, pues decimos que es una función que no es simétrica respecto al eje. Bueno, pues ya hemos hecho este ejercicio, habéis visto que es muy fácil, ahora como siempre es vuestro turno, os toca practicar y recordad que la clave para aprender es comprender. Adiós.